Hola y bienvenidos a Enigma, un canal donde ya sabéis que hablamos de cosas raras y en esta ocasión tenemos programa especial. Como especiales son todos los programas en los que viene alguien a acompañarme, nos traemos un invitado. Y en este caso me siento muy honrada porque tenemos con nosotros a Javier Arries. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues nada, encantado de estar en tu canal. Nada, encantada yo de tenerte. Chicos, rápidamente, para el que no le conozca. Bueno, Javier es un personaje muy polifacético porque ahora nos va a contar que estudió físicas, es profesor, pero ha escrito para la ya mítica Karma 7, para el Año Cero, para el Más Allá de la Ciencia, y tiene varios libros publicados de mitología, porque él trata el tema de la mitología muy a fondo y ahora lo vamos a ver, que vamos a hablar de mucha mitología nórdica seguramente. Así que nada, Javier, lo primero que te quería preguntar es cómo pasa a alguien de las ciencias puras a interesarse por la magia ritual en la antigüedad. Es chocante, sí, sí, a todo el mundo le choca. Pero bueno, aparte de que los físicos estamos muy locos y podemos acabar en cualquier derrotero, hay físicos muy convencionales, pero hay otros que están bastante alejados de lo ortodoxo. Y nos gusta mucho el meternos en otros vericuetos. Yo desde que era pequeño, además, conviven en mí esas dos tendencias. Por un lado, me encantaban las matemáticas, la física me encantaban. Y por otro lado también, pues ese mundillo de las tradiciones, porque yo escuchaba cosas de los mayores, por parte de la familia, de mi padre, de mi madre, ya sabes, las cosas que se cuentan a la luz de la lumbre, cuando todavía se hacían lumbres. Estoy hablando del Pleistoceno. Pero bueno, uno escuchaba ese tipo de cosas y oye, la curiosidad del niño, ¿no? Si además eres curioso, pues ya sabes, es una cosa que ya desde que era pequeño. Además, vampiros, por ejemplo, los libros de vampiros, recuerdo que uno de los primeros libros que leí y aprendí a leer en casa porque era muy curioso, pues era uno sobre vampiros, ¿no? Una colección muy curiosa de relatos clásicos y al mismo tiempo de artículos, por ejemplo, de tratados de Agustín Calmet del siglo XVIII, alucinantes, donde se decía que los vampiros eran reales, ¿no? Que había gente que creía en Serbia en ellos absolutamente y que se hacían procesos judiciales. Bueno, tú fíjate, en la mente de un niño, pues eso, la mitología, pues tenía en casa, recuerdo, el típico diccionario, que ya no existen, claro, diccionarios de estos enormes, enciclopédicos temáticos, y yo iba buscando de Dios en Dios, de la mitología griega, de la egipcia, de la nórdica, y alucinaba porque veía Horus, Dios con cabeza de halcón. Con cabeza de halcón, un niño, tú fíjate lo que podía pensar ahí. Hijo de Isis y de Osiris. Me iba a la entrada de Isis, luego a la de Osiris. Y mientras eso, pues estudiando matemáticas y física, que era lo que me gustaba también. Así que hice la carrera de física, me especialicé en física de la Tierra y del cosmos, he acabado trabajando de profesor de informática, pero he tenido siempre esa vena curiosa por esos temas, ¿no? Las tradiciones populares, las leyendas y todo lo que tiene que ver con la magia. Eso me fascina, la magia, el pensamiento mágico. Y bueno, empecé con una serie que es un libro sobre magia en Egipto, magia en el Antiguo Egipto se llama. Luego continué con otro sobre la magia nórdica, me fui desde las arenas del desierto al extremo opuesto, desde el calor extremo hasta el frío más rotundo. Y nada, el último prácticamente es una continuación de magia y religión nórdicas. Pues este es Espíritus y Seres de la mitología nórdica, que es como una especie de adenda o de capítulo aparte, con lo que se llama la mitología menor, ¿no? El folclore, esas criaturas que no son dioses y que bueno, acaban perdurando en las leyendas, en las tradiciones, que todavía se conservan en la Escandinavia rural de hoy. Todavía los campesinos saben quién es Odín y quién es Freya. Fíjate que nosotros aquí hemos perdido absolutamente Sí. la idea de los dioses prerromanos que existieron. Bueno, ya no se acuerdan ni de los romanos. Tú le preguntas a un campesino español quién era Zeus y te dice, pues no sé, un torero. No queda nada de eso realmente, ni de lo anterior menos. Sin embargo, en Suecia, en Noruega, te puedes encontrar gente que tiene dichos, canciones o refranes en los que se habla de Odín, de Freya, de Thor. Curioso, ¿no? Ha quedado y perdura todavía ahí. Ya lo veremos. Bueno, también es que hay ciertas mitologías ahora que están más de moda que otras.
porque Sí, ahora, por ejemplo, lo que es la mitología nórdica vende bastante, se está haciendo mucho cine, mucha tele, mucha literatura con eso, que es algo que, por ejemplo, nosotros con nuestra propia cultura no estamos sabiendo exportar también. sí, Porque es aquí cierto. a todo el mundo le dices Odín, da igual al país que vayas, Es que verdad. seguramente la mayoría de la gente te sepa decir. Pues yo también tenía un par de enciclopedias de estas temáticas en mi casa y yo también hacía lo mismo que Es lo tú. mismo, ¿no? Ibas de una a la otra. Pues quería que empezáramos porque me dicen por ahí que eres un experto upirólogo, entonces quería que empezáramos por ahí por el tema de los upires, Muy bien. el tema de los vampiros, que escribiste un libro que ahora mismo no se puede conseguir, pero me gustaría que nos contaras, nos hicieras un breve resumen, porque como estábamos hablando fuera de cámara, estaba yo ahora metida con el tema de los hombres lobo y estábamos hablando de que tenían puntos en común y demás. Así que nada, por donde te guste empezar. Pues nada, vampiros, sí. Fíjate que esa es una obra que me propusieron desde Planeta. En realidad me dijeron, ¿tienes algunos temas que te pueda interesar tocar? Y yo dije, pues mira, uno que he tocado siempre en artículos, porque tengo varios artículos escritos en las revistas, pero no he hecho una publicación sobre ellos. Y tengo una cantidad de información pues bastante extensa, porque es que vengo coleccionando datos, como te decía antes, desde que era pequeño. O sea, bueno, imagínate a un pequeñajo escondido detrás de las cortinas porque no le dejaban verlos, viendo las películas clásicas de Bela Lugosi, de Christopher Lee, ¿no? Alucinando con los ojos espantados, diciendo, ¡ay, madre de Dios, que la muerde! Y recopilando todo ese tipo de cosas, todo ese material que me ha encantado desde siempre, salió esa obra, Vampiros, que espero reeditarla dentro de poco, porque ya fue publicada creo que en el 2008. Y ¿sabes qué ha ocurrido? Desde ese tiempo a esta parte, ha habido una parte relacionada con la upirología, que no es ninguna ciencia en sí, es una disciplina que aúna diferentes ciencias y que estudia la figura del vampiro desde diferentes puntos de vista, desde el folclórico, el histórico, el cine, literatura. Y ha habido, como te digo, de unos años a esta parte, una parte relacionada con la historia del vampiro que ha crecido mucho, que es la arqueología. Se han encontrado muchos yacimientos, muchos descubrimientos y se están dando cuenta ahora mismo de que otros descubrimientos que se han hecho anteriores pues son realmente curiosos, porque son enterramientos en los que se ha hecho ejecuciones post-mortem, es decir, que a alguien se le ha enterrado y se le ha aplicado algunas de las técnicas de ejecución de vampiros que todos conocemos, ¿no? De la típica de estacar. En Bulgaria, por ejemplo, aparecieron hace poco pues, un par de cuerpos, un matrimonio en Sozopol, en una ciudad búlgara, y tenían incrustados, él tenía incrustada una azada de hierro, pero tremenda, enorme, en plenas costillas, porque claro, ya quedaba únicamente el esqueleto, y la mujer, la esposa de él, igual, ¿no? Estaban enterrados los dos juntos. Se le había tratado como un vampiro destacado de esa forma. Bueno, pues han aparecido otros cuerpos en los que la cabeza había sido cortada y puesta entre las rodillas, que es otro de los tratamientos típicos de vampiros, o ponerles piedras encima para que no puedan escaparse de la tumba, hacer fechorías, cosas así, ladrillos puestos en la cabeza, como en el caso de la llamada vampira de Venecia, que es un cuerpo de una mujer de cierta edad que apareció con un ladrillo tremendo incrustado. Se puede ver la fotografía en internet si se busca, vampira de Venecia, y aparecerá un ladrillo enorme incrustado en la boca, y además es espeluznante porque es para hacer una película. En medio de las epidemias de peste que asolaron Venecia y que acabó con 2/3 de la población. Así que apareció en una fosa común la mujer, tenía puesto un ladrillo enorme en la cabeza. Es una tradición que se lleva a cabo mucho más al norte, en Alemania, con lo que se llaman allí los Nachzarier, que son como una especie de vampiros alemanes, germánicos, que se comen su sudario, curiosamente, fíjate qué cosa, que se decía, y en Polonia también, que uno podía arrimarse a la tumba y escuchar como que estaban gruñendo dentro, y era el vampiro que estaba consumiendo su sudario, a veces sus propios miembros, y mientras lo hacía estaba consumiendo la vitalidad sobre todo de sus familiares y de sus amigos. Bueno, pues esta mujer había sido tratada en Venecia del mismo modo. Le habían puesto una cosa enorme en la cabeza para que no pudiera mascar, y si no masca, no se alimenta de sus vecinos. Eso fue una noticia prácticamente mundial, y algo que puso a todos los arqueólogos. Hubo ahí una controversia porque Burrini, un profesor muy joven italiano que descubrió esta mujer,
pues decía que había descubierto el primer caso de vampirismo documentado por los arqueólogos. No, salieron un montón, uno sobre todo en Estados Unidos diciendo que para nada, que él había descubierto muchos otros en los que se habían hecho cosas muy parecidas, y efectivamente, buscando, pues se encuentran montones de enterramientos en los que está claro que se han hecho, pues eso, se les ha aplicado un método de ejecución post-mortem a muchos individuos. Bueno, pues como te digo, de unos años a esta parte, esa parte de la historia de la arqueología pues ha crecido con muchos testimonios de estos muy interesantes, muy curiosos. Arqueología y vampirismo, de lo más curioso. Cosas también sobre cazavampiros, creencias modernas, sociedades ocultas en las que se practica el vampirismo, gente que supuestamente cree que son vampiros psíquicos. Bueno, todo ese tipo de cosas que se quedaron ahí un poco en el tintero en el 2009, me gustaría retomarlas y hacer un libro todavía más completo. Me parece que va a tener que ser en 2 volúmenes porque la cosa tiene castaña. El primer volumen ya era extenso y ahí trato el vampiro, pues para que te hagas una idea, sobre todo defino lo que es un vampiro, para mí una entidad sobrenatural que se alimenta de la vitalidad de los vivos y que puede ser pues tomando leche, saliva, sangre, absorbiendo directamente la energía vital, como es en el caso de los vampiros chinos, los Jiangxi, y hago un recorrido por todo el mundo buscando figuras de ese tipo para ver que el mito es absolutamente universal, que no solamente es eslavo. Luego, historia aquí del vampiro nuestro, del vampiro occidental, por llamarlo así, en Grecia, entre los eslavos, entre los germanos, las típicas epidemias de vampirismo que se reportaron en el siglo XVIII, el vampiro en la literatura, en el cine, es decir, una visión bastante completa del tema, incluidos los puntos de vista médicos, ¿no? Para tratar de explicar el fenómeno. Un libro que, como yo digo muchas veces, es el libro que a mí me hubiera gustado tener cuando era pequeño y me gustaba mucho el tema, como la guía, ¿no? Como la guía de hadas de no sé qué. Bueno, pues en plan un poquito más siniestro, la guía de personajes o de seres de ultratumba. Ahí, para tener en la mesita del noche. ¿Lo consideraríamos entonces aún como un no muerto? ¿O un ser que está a medio camino entre el mundo, con un pie en el mundo de los vivos y un pie en el mundo de los muertos, quizás? Es una figura que es muy amplia, porque, verás, claro, estamos acostumbrados al tópico del vampiro que muerde a su víctima, chupa sangre, que además suele ser, generalmente es un aristócrata, en la imagen que tenemos, ¿no? Al Drácula de Stoker. Sin embargo, en el folclore es todo lo contrario, es un ser horrible al que se teme, pero mucho, que arrastra familias enteras, que trae enfermedades, y además en cada sitio es muy vago, tiene connotaciones muy diferentes. Hay vampiros de todo tipo. Fíjate que en Ucrania, por ejemplo, hay también vampiros vivos, es decir, personas de las que se supone que tienen 2 corazones, que eso es como decir que tienen 2 almas, y que un alma de esas se proyecta y absorbe la sangre de los vivos. Tenemos de todo. Y en algunos casos no muerden, en algunos casos, en muchos textos, por ejemplo, del 18, lo que se dice es que el vampiro se aparece en sueños a su víctima y como que la estrangula. Algo parecido a ciertas figuras mitológicas como los efialtes o las pesadillas, las mar, la Marnight, ¿no? En inglés, por ejemplo, que te oprime el pecho, la manona aquí en Castilla. Fíjate que es universal también ese miedo a la pesadilla. Se te pone aquí encima, te ahoga y es lo que explica realmente la parálisis del sueño, ¿no? Cuando quieres gritar y no puedes, como que alguien te está oprimiendo el pecho. En muchos casos, las descripciones de vampiros son eso, son ese tipo de personajes y en muy poco se documenta que realmente muerda a la víctima. Por ejemplo, en Polonia están los Supierz en determinados lugares de Polonia y ahí se piensa que tienen un solo diente con el que muerden y lo hacen en el pecho izquierdo. En otros, pues son los 2 dientes o toda la dentadura, te pegan un bocado y te dejan seco y te pueden ser en diferentes lugares. En algunos casos, por ejemplo, en el dedo gordo del pie derecho. O sea, tú fíjate, Qué todo maravilla. sobre todo cuando somos pequeños, todo ese miedo de que cuando se nos salen los pies de las sábanas, Ay, sí. venga algo y nos tire de él, ¿verdad? Acostarte pensando, ahora viene un vampiro y me muerde el pie, horroroso. Oye, y esa relación que tenemos ahora en la figura del vampiro moderno, que imagino que no será tampoco solo del vampiro moderno, tiene como esa relación con el erotismo. Claro, Viene quizás de esa vinculación que tenemos entre la muerte y lo erótico. sí. En la psique es una cosa atávica, es una cosa moderna. Sí, tiene que ver. Cuéntanos. Evidentemente son 2 caras de la misma moneda.
Y el vampiro, que muchas veces, ojo, se comporta como eso, como un aparecido. Hay muchas veces que cuando lees casos de vampiros registrados en textos antiguos, no sabe uno muy bien si está leyendo algo sobre aparecidos o sobre lo que entendemos actualmente por vampiros. Como te digo, es muy ambiguo. Y el erotismo está siempre presente. Por un lado, de forma literaria, tanto en el cine como en la literatura. Se ha explotado de miles de maneras, ¿no? El vampiro fascina. Por un lado, es un personaje que viene desde el otro lado, está ahí oculto en las sombras, al que se le teme, y por otra parte, ejerce una extraña fascinación, un extraño erotismo que impulsa a su víctima a acercársele, ¿no? A llegar hasta él. Es una especie de deseo y odio. Yo creo que quien lo mejor lo puso es Baudelaire en Las Flores del Mal, ¿no? Donde presenta al vampiro, generalmente en el caso de Baudelaire, yo creo que era un poco, no sé qué problema tenía con las mujeres, pero generalmente es una vampira y por un lado resalta su belleza, la belleza de la mujer, y por otro lado ese lado que puede ser mortal, ese otro lado oscuro, que es lo que él llama, para él es el vampiro, ¿no? Las flores del mal. Son flores hermosas, pero son flores malignas, donde la muerte y el erotismo están juntos. Pero aparte de la literatura, es que además tenemos esa contrapartida también está presente en el folclore. Es decir, no es un invento solo de los literatos. Una de las cosas que se piensa de los vampiros en muchísimos lugares es que el vampiro, a una de las personas a las que visita después de su fallecimiento, es a su viuda. En algunos lugares, sobre todo en el Mediterráneo y antes de la llegada de los eslavos, las mujeres eran principalmente las personas que se convertían en vampiros. Generalmente, pues fíjate, casos de doncellas que morían por amor y se suicidaban. Pues esas se supone que se convertían en lamias o en hielos, figuras que una vez muertas iban a vengarse de alguna manera de ese amor no correspondido, seduciendo a hombres jóvenes para absorber su vitalidad. Eso era en el Mediterráneo. En otro caso, fíjate que también además se da en otros muchos lugares del mundo. Es muy curioso, porque es el mismo arquetipo. Es el de la madre iracunda, la madre furiosa, la madre siniestra, ¿no? Ya sabes que la diosa madre tiene ese lado, por un lado ese lado positivo porque es la creadora, es el vientre del que nace absolutamente todo. Y en las sociedades neolíticas esa diosa era la diosa de la fertilidad y prácticamente la primera en el panteón, ¿no? Porque representa a la tierra y todo lo que es lo nutritivo, lo alimenticio, la madre que te nutre. Pero por otro lado también es el útero tumba en el que todos acabamos, ¿no? Polvo al polvo, pum. Es también una forma de esa madre oscura, de esa madre siniestra, con el que se juega mucho también en literatura y en cine. Bueno, pues hay un arquetipo muy semejante que es el de la madre que ha perdido a sus hijos o que ha muerto durante el embarazo y que se convierte en una especie de vampira que acaba con la vida de los niños como por envidia por la maternidad de otras mujeres, ¿no? Nos vamos a Lilith, entonces. Tiene algo de eso. Eso es muy curioso porque es una figura del Mediterráneo, ¿no? Donde se temía más. Hay pocas figuras masculinas que las hay, porque, por ejemplo, los réprobos y los perjuros, hay una maldición en griego antiguo que es que la tierra no te acoja. O sea, que es terrible, es decir, que cuando mueras la tierra no te quiera, que te expulse, que vagues por ahí, ¿no? Como un muerto, no como un alma en pena, no eres un fantasma, eres un cuerpo al que la tierra se niega a recibir. Es tremendo. Pero generalmente la mayor parte de eso son figuras femeninas. Y sin embargo, cuando llegan los eslavos, generalmente son los hombres los que vienen de esta manera, ¿no? Que son vampiros. Y en muchos lugares se registra que van a yacer con sus mujeres, con sus esposas, es decir, que sienten todavía, incluso muertos, una inclinación erótica por las viudas, algunas de las cuales desesperadas, que además en algunos casos se dice que solamente lo ven ellas, cómo llega hasta ellas, pues tienen que acudir a la familia, a los amigos, para que prácticamente la rodeen por las noches y evitar la presencia del difunto, que en algunos casos, de manera un poco más simpática, por decirlo así, lo que viene es a llevarse sus zapatos. Hay un caso de las epidemias en Serbia, de las cuales bueno, son tremendas. En el siglo XVIII son noticias que venían de la parte del Imperio Austrohúngaro lindante con los turcos, y allí pues metieron a una gente que eran los haiduks, que eran unos campesinos pero muy rudos, que tenían hechas milicias y de alguna forma pues tenían a sus familias ahí
eran campesinos, labraban su tierra, pero a la mínima de cambio estaban organizados de manera militar. Cuando un jefe haiduk decía, se han visto turcos en la frontera, cogían sus armas y se iban a pelear con ellos. Bueno, desde allí venían unas noticias espantosas, tremendas. Eran tierras baldías donde las epidemias eran terribles, moría la gente y como era una epidemia, evidentemente iban muriendo uno detrás de otro en las aldeas. Pues muchos de ellos se quejaban de que la culpa era de un difunto. Hay dos casos, sobre todo el de Peter Blagojevich y Alnor Paole, dos supuestos vampiros que, según sus diferentes poblaciones allí en Serbia, decían que se aparecían a la gente y morían a los 3 días, ¿no? Y hay testimonios de oficiales austriacos que iban allí porque los haiduks decían, si no ponéis fin a esto, si no sacáis al vampiro y lo quemáis y lo estacáis, nos largamos de aquí. Se quedaba desierto, así que el ejército austriaco mandaba allí oficiales y médicos cirujanos a tomar nota, a desenterrarlos, y para dejar tranquila a la población a veces se veían obligados a estacar a los supuestos vampiros. Hay un caso, perdón, en uno de estos en los que se dice, en uno de los informes, creo que de un doctor que se llamaba Glaser, perdón, enviado por el ejército austriaco, en el que se menciona cosas pues algo así como cosas de una naturaleza innombrable que habían encontrado al exhumar el cuerpo, en el del que decían que la boca estaba llena de sangre fresca, que había engordado, que estaba hinchado por los gases, evidentemente. El pelo le había crecido, las uñas y los dientes en las mandíbulas también. Lo que pasa es que la piel se retrae y parece como que tiene las uñas más largas, etc. Pero a la vista de los haiduks, aquello era señal de que ese cuerpo de alguna manera se estaba alimentando, y encima con la boca llena de sangre, pues tú fíjate, decían, esto es un vampiro, es un bicho. Bueno, pues decían, en uno de ellos, después de abrirlo y mostrar o registrar en un informe estos síntomas de vampirismo, decían, y era como una paráfrasis diciendo, y además había algo de una naturaleza innombrable, como que era poco decente decirlo. Es decir, que habían registrado una erección en el cadáver, con lo cual era algo que también tenían en mente, que el vampiro no solamente iba a absorber sangre, sino que además también era un personaje lujurioso que iba en algunos casos a por las viudas, pero en otros, por ejemplo, a sus antiguas amantes. Y de hecho, fíjate, caramba, qué curioso, disculpa de nuevo, qué curioso, pero en algunos casos se cree que podían tener hijos póstumos. Y eso es los vampiros. Los vampiros, efectivamente. Que luego se volvían cazavampiros muchas veces. El más clásico ahora mismo en el cine es Blade. El vampiro por excelencia, ¿no? Y sí, efectivamente se volvían cazavampiros. Bueno, pues esto está registrado en el folclore y en estas historias desde el siglo XVIII, algunas anteriores, aunque no tuvieran el nombre de vampiro, pero es la misma cosa, el mismo tratamiento, el mismo miedo, volvían de la tumba, etcétera, etcétera, hacían lo mismo. Y esto se ha registrado hasta hace no mucho, hasta principios del siglo XX. Todavía había en Serbia gente que decían que eran vampiros o que procedían de familias de vampiros y que tenía el poder de ver al vampiro, porque en algunos casos el vampiro, que tiene muchos poderes, el puñetero, se hace invisible y no se le ve. El vampiro sí puede verlo. Y bueno, pues se ganaban unos sueldos realmente importantes con este oficio, el oficio de cazavampiros. No te lo pierdas, que todavía hay gente en Europa que de alguna manera, si no así como lo hacían los antiguos vampiros, que era a escopetazo limpio, a tiro limpio, buscando al vampiro por las aldeas, todavía practica determinados ritos ancestrales para acabar con los vampiros. En Bulgaria, por ejemplo, hay gente, generalmente hechiceros y hechiceras, que dicen que tienen el poder con iconos santos, de ir por los cementerios buscando a los vampiros, acorralarlos y meterlos, esto es una de las técnicas, meterlos en botellas, y cuando han atrapado ese alma del vampiro en la botella, arrojarla al fuego para destruirlo. Fíjate que esto te suena mucho, seguro, al vudú. Y a los genios en la botella. También. También, pero es que justo hace poco saqué un programa de zombies. ¿Sí? Y lo mismo, las dos almas que hay en el vudú haitiano, que hay dos tipos de alma, una es la que el hechicero encierra en una botella y con esa botella hace lo que quiera. Claro, que es ¿Y que es un zombie sino un no muerto? Sí, es que volvemos a lo mismo. La voluntad de un hechicero, efectivamente. Pues fíjate que se sigue practicando y se sigue creyendo en estas cosas, es curioso. Increíble. A mí lo que me hizo mucha gracia cuando me estuve metiendo en el tema de los vampirs
era que de muchos se decía que no tenían huesos o que tenían los huesos muy blanditos. Y Sí. dices, ¿cómo puedes tener una persona delante tuya si yo no sé de dónde pudo salir esa creencia? Es como, no sé si es lo sobrenatural que cuesta de manifestar físicamente o ¿tú cómo lo ves este detalle? Pues mira, era una de las cosas que se decían precisamente, era algo supuestamente heredado de sus genes vampíricos por parte del padre. Claro, tenían parte humana, que era pues la parte de la madre, todavía era una mujer viva y por lo tanto una persona y alguien normal desde ese punto de vista, pero por otra parte el hecho de haber nacido de un vampiro le daba ciertas características del vampiro. Y en algunos lugares, en muchos sitios, una de las características que se da a los vampiros es el de que no tienen huesos. Por eso se pueden colar a través de pequeños agujeros, por ejemplo, en las Ah, tumbas, conocidos como chimeneas en algunos sitios. De hecho, era una forma de buscar vampiros. Se iban al cementerio cuando iban a algún tipo de epidemia y se iban a los posibles sospechosos y se veían agujeros. Pues fíjate, pueden hacerlo incluso los insectos, hormigueros, ¿no? Y de un dedo de grosor, y pensaban que esas chimeneas llegaban hasta la tumba y que el vampiro salía por ahí. Como pueden tomar además toda la forma que quieren, pues eran como blandos, cuerpos blandos que luego tomaban la forma y se iban a buscar a sus víctimas. En otros casos se convierten en polvo de luna, como en el Drácula de Stoker. Es bastante romántico, ¿no? Es un ujú. polvo de luna, pero luego sale corriendo. Y cosas por el estilo. Y curiosamente este tipo de cosas además se documentan en otros sitios. Por ejemplo, en África también se cree lo mismo, que es muy curioso. En África se cree que los hechiceros, muchos hechiceros al morir, se convierten evidentemente con otro nombre diferente según su cultura, pero en vampiros, que salen de sus tumbas a beber sangre, para seguir alimentando ese estado de no vida, ¿no?, entre este mundo y el otro. ¿A partir de qué? ¿De dónde? Pues saliendo de sus tumbas por agujeros y otras muchas cosas muy parecidos. Bueno, pues esta capacidad de ser blando, por decirlo así, y de salir por esos orificios, también la adquiere supuestamente el vampiro. Además, hay en otras regiones donde todavía tiene más sentido, por decirlo así, si es que todo esto tiene algún sentido, que es, por ejemplo, en Ucrania y en los alrededores de Ucrania se piensa que algunos vampiros al morir pasan, el difunto, el cadáver que se va a convertir en un vampiro, pasa por 40 días en los que está ahí tranquilo, sin hacer nada, y poco a poco empieza a ir absorbiendo sangre y vitalidad de sus vecinos, y con esa sangre que va cogiendo se va haciendo un cuerpo nuevo, un cuerpo que al principio no tiene huesos, es como una especie, ¿te acuerdas de esa película, cómo se llama?, en la que son vainas vegetales que van tomando el cuerpo de otras personas? Es una película muy clásica, es que no recuerdo el nombre ahora. ¿Cómo se llama esto? ¿Los Ahí, ultracuerpos o algo así? eso es, la invasión de los ultracuerpos, efectivamente. Pues algo parecido. El vampiro, a base de ir tomando la sangre de sus víctimas, va forjando con esa materia un nuevo cuerpo que al principio es gelatinoso, porque no tiene huesos. Según va tomando más sangre, se va haciendo cada vez más fuerte y va creando huesos. Y al final, fíjate, qué horror, al final se convierte en un cuerpo que tiene toda la apariencia de un ser vivo. El tío ya no se va a su tumba, sino que sale por ahí, se escapa de su tumba y se va a otro pueblo, y allí puede tener una familia, tener un negocio y convertirse en una persona aparentemente viva, que es un monstruo sediento de sangre. Tú fíjate la de cosas que encuentra uno en el folclore. Esto está incluso en muchas historias que corren todavía en las zonas rurales de Ucrania y de lugares parecidos. Pues ese cuerpo blando en esa fase intermedia, por decirlo así, también es una característica que hereda el Dampir. Me imagino que si le hacen una prueba para partirle un brazo, el Dampir dirá, no, creedme. Pero los mitos son así. Bueno, y a tenor de esto que comentabas antes de que se trata de un mito universal que aparece en los 5 continentes, es algo atávico, entiendo que no es algo moderno, pero ¿cuál es la referencia más antigua que se ha podido encontrar a un vampiro o algo parecido a un vampiro, aunque sea con otro nombre, y en dónde?
Pues mira, es que han aparecido en todas partes. Por ejemplo, hay hallazgos arqueológicos en China donde encuentras cadáveres que han sido post-mortem atados de pies y de manos, de cabezas cortadas. Prácticamente los mismos sistemas de ejecución que puedes encontrar en algunos enterramientos en Europa. En Europa, de los más antiguos, los hallazgos más antiguos se han dado en el centro de Europa, pero son del Calcolítico, de la edad de cobre, casi nada. O sea, estamos hablando de la cultura de Hallstatt. Los celtas, por decirlo así, creían que algunos cuerpos podían levantarse y para fastidiar a los vivos, evidentemente. Y para eso se les colocaban, como se hace con los vampiros en muchas otras regiones, se les colocaban enormes losas de piedras. Era una de las formas habituales. El enterramiento más antiguo que te digo era de este tipo. Era un cuerpo en el que con la cabeza absolutamente aplastada, probablemente aplastada después de muerto, con una losa tremenda sobre la cabeza. O sea, estamos hablando, pues eso, de hace como unos 3.000 años y pico, bastante largos. Casi nada. Casi Bueno, nada. y pasando ya que nos hemos ido a lo celta, vamos a subirnos un poco más, porque los nórdicos tenemos el tema de los Draurg, que comentábamos antes, que también sería como una especie de no muertos. Y tú, como Sí. estás tan puestísimo en el tema de la mitología nórdica y demás, si te parece, enganchamos por aquí y luego ya pasamos a hablar de lo que es otros temas del lore. Perfecto. Pues mira, los Draugr, tú los has mencionado, aparecen en muchas sagas, aparecen también en textos y se refieren, de hecho, ahora mismo es una palabra para designar, ahora mismo, generalmente a los suicidas y a los que han muerto ahogados, ¿no? Y de los cuales en muchos cuentos todavía hoy se dice que vuelven y regresan. En las sagas el campo era mucho más amplio. Aparte de Draugr, hay una palabra que los define. El plural es Draugar. Draug es el singular. Hay otra palabra que los define que significa el que camina de nuevo. Ahí es nada. Ahí incluso tenemos hallazgos arqueológicos que digamos que sustentan de manera material esta creencia. Hay una lápida con unas runas inscritas al revés, no para que las vea las personas, sino para que las vea el difunto, en la que hay una cosa muy curiosa que es una especie de palabra capicúa, ¿no? Que la puedes leer tanto en un lado como en otro. Y hay una vieja creencia en todo el mundo de que los vampiros sufren de aritmomanía, que es una manía que tiene la gente, seguro que conoces a alguien, de hacer cálculos. Por ejemplo, matrículas del coche, para sacar el número, o de contar cosas. Fíjate, el conde Draco, de los teleñecos, de aquellos famosos papes, ¿no? El conde Draco, ¿cuál era su característica? Contar, nos enseñaba a contar, se volvía loco contando. Pero es que además está basado en el folclore, porque efectivamente se supone que los vampiros, las brujas también, ojo, tienen manía por contar. Y una forma de mantenerlos quietos en sus tumbas era echarles, por ejemplo, enormes cantidades de semillas de lino. No solamente en los países eslavos, en el norte también, de lino, de amapola, que son súper diminutas, y se ven obligados a contarlas. Y claro, como son tantas, pues cuando están a lo mejor, y además son muy lentos contando, están en la tercera, ya ha salido el sol, así que no hay ningún problema. Hasta no hace mucho, por ejemplo, creo que en un enterramiento del siglo XX, que fue exhumado otra vez el cuerpo por alguna razón médica, encontraron un montón de periódicos dentro. ¿Sabes para qué? Para que el difunto tuviera que leerlo todo y contar los caracteres de los periódicos y no pudiera salir. O sea, todavía es una creencia moderna. Bueno, pues aquí viene esto de la aritmomanía. ¿Esto de qué? Estén entretenidos, por si acaso, Sí. para que no quieran salir de fiesta. Sí, bueno, pues lo que decía, esa lápida del norte con una inscripción rúnica, sí, con una especie de palabra que se lee del mismo modo adelante y hacia atrás. La creencia de los arqueólogos es que lo que había enterrado ahí era alguien que pensaban la gente que era un drau. Y para mantenerlo ahí tranquilo y entretenido, por dentro de la lápida, porque es curioso, ¿para qué vas a poner una inscripción que no se ve desde fuera? Era para que el muerto pudiera leer hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, metido ahí en un ciclo que le impide salir de nuevo. Aparte, unas inscripciones que estaban fuera, esto sí, pues tenían unas referencias a mantenerlo ahí, ¿no? A decirle, tú estate quietecito aquí, no te salgas, pórtate bien, sé un difunto en condiciones y no hagas de las tuyas. En las sagas aparecen muchos de estos personajes, de dos tipos. Hay unos que permanecen en los túmulos, esos están ahí quietos y no salen por ahí. ¿Qué es lo que hacen? Vigilar son muchos tesoros. Cuando en territorio vikingo se hacía un túmulo, generalmente era para un jefe o para alguien que tenía
había tenido poder en vida y tenía, pues evidentemente tenía un ajuar funerario bastante grande. De hecho, incluso se les enterraba con caballos, con sus perros, con sus armas más ricas, con todas las riquezas que habían atesorado en vida, perdón. Entonces, en muchas sagas, muchos héroes vikingos, mucha gente que quería hacerse rica rápidamente, lo que iba era a estos túmulos a tratar de buscar esas riquezas, evidentemente. Pero en la mayor parte de los casos le dicen, yo que tú no lo haría, porque de vez en cuando por la noche se ven extrañas luces en el túmulo y tal. Pero ya sabes que los vikingos son así, dicen, a mí no me importa, yo voy para allá y saco todo lo que pueda. Bueno, pues en muchas sagas se ve como el héroe hace un agujero desde arriba, hace una soga, generalmente ayudado por otro, se baja y cuando está viendo todo el oro por allí, con una vela o con una antorcha, ve un montón de oro y una silla en la que está sentado, a veces un barco, que era algo típico también, y un trono en el que está sentado el ocupante del túmulo, que está tranquilamente sentado allí, hasta que, amigo, quieres llevarte alguna de sus cosas, generalmente una espada fabulosa, un objeto de valor, y en ese caso el Draug se levanta y tiene un combate espectacular en el que generalmente casi siempre gana el vikingo, afortunadamente, pero por los pelos, y sale bastante mal parado. Así que están esos, por un lado, estos Draug que se levantan a la mínima de cambio cuando quieres llevarte sus tesoros, y hay otros mucho peores y mucho más temibles porque esos no se están quietos en sus tumbas, salen y la lían parda, pero muy parda. Pero además es que son terroríficos las descripciones que lees en las sagas del mal genio, de la mala leche, si me permiten la expresión, que se gastan estos personajes es tremenda. O sea, son violentísimos, son, pues como eran en vida los vikingos. Además, se supone, fíjate que esto es otro punto en común con los vampiros eslavos, por ejemplo. Los que se van a convertir en vampiros en el mundo eslavo generalmente son gente con muy mal carácter, malas personas, personas que han roto tabúes religiosos, vamos, lo peor de lo peor. La flor de innata del momento, ¿no? Esos se les tenía mucho respeto al morir porque este se va a convertir en vampiro. Los hechiceros, sobre todo también. Bueno, en el mundo nórdico también. Si alguien tenía muy mal genio, y ya sabes que en este mundo nórdico mal genio era, por ejemplo, pues coger y enfadarte con un criado porque se le ha derramado algo de leche y liarse a hachazos con él y acabar con el pobre criado, cosas por el estilo. Entonces, Lo normal, sí. Lo habitual, tipo de gente de vaya geniecito que tiene, este al morir no se va a estar quieto. Efectivamente, salían con una fuerza redoblada, además muy hinchados. Fíjate, otro parecido también con los bucolacas griegos y los vampiros eslavos, que el cuerpo se hincha por efecto de los gases internos, etcétera. Pero en este caso lo mismo, claro, los vikingos también observaban eso y pensaban que el Draugar pues crecía de amplitud. Se les decía, literalmente en muchas sagas, con un cuerpo hinchado como un buey, con una cara azul como la del infierno, como la de Hel en este caso, y salían, bueno, en principio, las cosas terribles. El ganado, los perros que apacentaban o que paseaban por allí en las proximidades de la tumba se volvían locos. Imagínate el espanto que da, por ejemplo, ver a una serie de un pastor que va por allí con sus ovejas o su ganado de vacas y de bueyes, y según te narran las sagas, se vuelven locos, empiezan a mugir de una forma horrorosa que da miedo, todo ese ganado mirándote con esos ojos grandes de las vacas y de las ovejas, o sea, terrorífico, absolutamente como poseídos por ese espíritu demoníaco que habita en el vampiro. Y luego por la noche salen, acaban con el ganado, se les oye pasear por los tejados, dando grandes pisotones. Si has visto imágenes de cómo eran las casas vikingas, sobre todo en Islandia, por ejemplo, están cubiertas de césped por arriba, de modo que incluso el ganado puede andar por arriba, pues los Draugar andaban montando escándalo por arriba y cuando se encontraban con gente, pues se la cargaban. En la saga de Erik el Rojo, por ejemplo, este famoso personaje noruego que descubrió Groenlandia y le puso ese nombre de Groenlandia diciendo tierra verde, que es lo que significa, en realidad es una tierra de hielo, para crear una... Buen marketing, sí. Muy bueno, efectivamente, absolutamente marketing. Su hijo Leif fue el que, ya se sabe, realmente estuvo en Terranova y descubrió, por decirlo así, está mal dicho, pero llegó hasta las costas americanas. Sí. Efectivamente, pues en esas dos sagas donde se narran las aventuras de Erik y de Leif,
hay una serie de relatos en los que se nos hablan de los Drau alucinantes, en los que estos Drau empieza uno, por ejemplo, en un caso es un capataz con muy mal genio que tira de látigo a la mínima de cambio. Cuando muere, hay una enfermedad, muere de esa enfermedad, es el primero que muere de la enfermedad, se convierte en un Drau, otro sale un día a hacer sus necesidades fuera de la casa comunal donde viven todos, que era algo muy corriente en las sociedades vikingas y las granjas vikingas, y pues cuando se lo encuentra en la puerta a este primer capataz y lo ataca. Fíjate, lo ataca. Muere poco después muere de una enfermedad. Esto es lo mismo prácticamente que lo que ocurre en los países eslavos. Este se une al primer Drau y acaban los dos paseando por ahí buscando gente a la que darle a veces una paliza tremenda para acabar matándolos después, que se suman. Y bueno, en la saga te vas encontrando con que hay una cantidad enorme de al final han ido cogiendo a unos y a otros de procesiones de Draugar buscando nuevas víctimas, alucinante, dando mucho miedo. En otra de estas es un pastor el que inicia esta saga de Drau y luego un pescador que desaparece, que se ha llevado porque tienen que salir a comer, no salen por miedo a estos personajes. Tú imagínate la escena, invierno en Islandia o en Groenlandia, la casa comunal donde vive todo el mundo alrededor del fuego y duermen allí y por la noche se oyen esos ruidos, aparecen esos Draugr, nadie se atreve a salir, evidentemente empiezan a tener hambre, así que unos deciden, vamos a hacer una partida para pescar. Uno de estos se va a pescar y se lleva una partida de hombres, no regresan. Al poco tiempo después, en un fuego, vienen todos los que han muerto por un pastor y que son de tierra, por decirlo así, y se ponen y sin decir nada se sientan al lado del fuego con los vivos como si no hubiera pasado nada. Imagínate la cara de los vivos. Estoy poniéndote, evidentemente, es una leyenda, claro, y es algo que probablemente Pero no... es que parece que me estás contando la típica peli de terror que se podría ver. Fíjate lo que es el terror, que al final es el mismo esquema para Claro. todo. Tremendo, tremendo, tremendo. Pues luego imagínate que además en la siguiente noche vienen los que han muerto pescando, que también se han convertido en Draugr y vienen mojados, con sus caras mojadas, ahogados, con sus caras azules y se sientan también sin decir ni mu. Y los vivos que se van a otra esquina a hacer otro fuego diferente y que al final tienen que llamar a un sacerdote, ya se habían cristianizado, era a partir del siglo 1000, Islandia se cristianiza, llaman a un sacerdote y el sacerdote lo que tiene que hacer, que además los sacerdotes cristianos, entre comillas, de entonces eran muy peculiares y muy sui generis porque tenían cosas, tradiciones paganas todavía mezcladas con su nueva fe, lo que hace es poner un papel, un edicto en el que se les convoca a todos los Draugr a juicio para que vengan y sean juzgados por matar gente y por inundar las casas de la gente. Eso no se puede consentir, eso es allanamiento de morada, literalmente. Y estos se ven obligados a ir, entonces, según van viniendo uno por uno, les van juzgando. Tú, fulanito tal, ¿cómo te atreves a matar a un... pero que es que encima van. Pues porque tú dirías, yo estoy muerto, digo, ¿y por qué me van a aplicar a mí tus leyes? Pero es que encima se presentan. Obligados, pero es que además era algo normal en vida. Es decir, entre la sociedad vikinga estaba lo que se llamaba el Thing, la asamblea, donde resolvían de manera democrática. De hecho, es el primer parlamento real, por mucho que digan que la democracia nació en Grecia, ojo, era practicada ya en las sociedades germánicas. Tácito y otros autores latinos nos lo refieren, pero el primer sistema parlamentario, de hecho, está registrado en Irlanda, donde hay uno de estos congresos o Thing, que se llama el Althing, donde se reúnen todos los cabecillas dispersos en esas granjas. No hay grandes multitudes en grandes urbes en Islandia, sino granjas aisladas, a dirimir sus cosas y sus problemas que tienen con sus vecinos. Pues este fulanito ha matado a mi madre, quiero una compensación o quiero cargármelo. Directamente, pues eso va a leyes, a juicio, un lawman, un hombre de leyes, dice las leyes que han sido refrendadas por todos y están obligados, ¿no?, a cumplirlas. Si no las cumplen es una vergüenza y es un deshonor y se ven obligados a alargarse, están expatriados, pero es que esta expatriatización, vaya palabra, además significa que cualquiera puede darles muerte, porque además están deshonrados absolutamente. O sea, si tú no te sometes al veredicto, pues estás perdiendo tu honra, ¿no?, tu valor. Y bueno, pues claro, estos van los Draugr también un poco, porque fíjate que los sacerdotes cristianos también eran vistos un poco como magos. Entonces, el hecho de que les convoques como una especie de obligación mágica
para que vayan. Vale. Bueno, lo van juzgando y cada uno de ellos ya se vuelve a su sitio y se acaba la procesión. Pero entre medias, las descripciones de los ataques de estos personajes son absolutamente terroríficas. Dan más miedo que las descripciones de los vampiros esclavos, mucho más. Sí, pero aparte de la hinchazón de la cara azul, ¿tenían algo más especial o...? Violentísimos, violentísimos. O sea, La mala leche. narran unas descripciones de combates y de luchas terroríficos y hacen unas cosas espantosas, sueltan unos gritos tremendos, unas muecas horrorosas. Tienen que además que ir a la luz, hacia la luz, porque es ahí donde se encuentran hacia la sombra, porque es ahí donde se encuentran más fuertes. De hecho, la manera en la que muchos héroes de algunas de estas sagas consiguen derrotar a los Draugr es llevándolos hasta algún sitio donde hay luz. Por ejemplo, finalmente los Draugr llaman a la puerta, el otro les abre, si no les abre pues entran a lo bestia, le tiran de las mantas, se lo cogen, empieza ahí una pelea. Lo que intenta el Draugr es llevárselo fuera del fuego, porque el fuego es luz, y lo sacan a la noche. Si está nublado, estupendo, pero si hay luna llena y hay un claro y aparece la luna llena, afortunadamente hay un poco de luz y todavía la víctima puede conseguir zafarse del difunto. Pero es la forma en la que te describen. Yo no sabría decírtelo muy bien, hay que leer una saga de estas para verlo y te va entrando un canguelo horroroso de decir, madre mía, qué personaje. Es también, como te digo, la circunstancia que le rodea, ¿no? El hecho de estar tú solo en una cabaña y saber que todas las noches se está paseando ese difunto por allí, que en el momento menos pensado, pues va a acabar con tu caballo, con tu ganado, y cuando le dé el capricho va a intentar acabar contigo, entra y estás ahí en medio de esa noche eterna de esos países escandinavos, donde todo es bastante frío, oscuro y siniestro. También es que cuando ahora nosotros estamos como más insensibilizados, ¿no? A este tipo de historias, ya nos han intentado asustar con tantas cosas. Claro. Simplemente con cine y tele es como que ya estás un poco hecho al tema. Pero en aquella época tenía que ser de órdago, vamos. Y si eran unas historias que tenían que asustar a los vikingos, ya me imagino que ligeras, de lectura ligera, no tenía que ser tampoco. No. Fíjate, te voy a contar otra. Este está en la saga, quiero recordar que en la saga de Eric el Rojo. Hay una mujer que viene desde las Islas Hébridas, por lo tanto se supone que es celta, muy alta. Y bueno, esta mujer viene con un dosel de cama y una cama que se ha llevado desde su tierra hasta Islandia, pues con tejidos riquísimos que cubren la cama también es pues muy bien labrada, etc. Es una cosa muy cara que se ha traído de su tierra. Va a parar a una granja donde hay un matrimonio y la mujer de este matrimonio, al ver la cama, pues se encapricha de ella y la quiere a toda costa, y estos ricos tejidos que no ha visto nunca ahí perdida la mujer en Islandia en esas granjas muy ricas, pero claro, muy aisladas, evidentemente. Bueno, esta mujer, hay una extraña... porque hay muchas cosas en estas sagas, lo que aparecen son como muchos signos, ¿no? Como agoreros, por ejemplo. Hay una especie de lluvia de sangre que mancha de sangre a algunos de la gente que está trabajando en la granja de repente, y los que son manchados de sangre acaban muriendo. Y entre ellos, una de las que enferman es esta mujer que, como te digo, es una mujer muy grande, muy alta, muy robusta, y muere. Y una de las cosas que dice es, voy a morir dentro de poco, como si nada, voy a morir. La cama y mis enseres, quemadlos, hacedme caso, y enterradme en tal iglesia. Una iglesia que estaba bastante alejada de la granja, pero esa mujer tiene ese capricho. Están cristianizados, ya te digo, pero fíjate que el elemento pagano está siempre ahí, porque están muy recientemente cristianizados. Bueno, pues para cumplir la última voluntad de esta mujer, una comisión desde la granja lleva su féretro hasta la iglesia. La mujer hace algo que no debe, que es, pese a que tiene una bronca con el marido, le dice que sí, que me quedo con la cama, a ella ya no le sirve. ¿Cómo la vamos a quemar? Pero esto es un horror. ¿Cómo vas a quemar una cosa tan lujosa y tan rica como esto? Se lo queda. Oh, error. Se llevan el cuerpo de la mujer hasta la tumba. Son varios días de camino. Llegan a una granja. En la granja, cuando ven llegar a una comitiva
de personajes que llevan un féretro y dicen, ¿dónde vais? ¿Me venís con un difunto? Y les dicen, pues sí, ¿nos puedes dar cobijo en esta noche tan oscura y tan fría? Y dice, hombre, a vosotros sí, pero al cuerpo, así que con mucha reticencia, porque una de las cosas que dentro de la cultura nórdica, el invitar a la gente y tenerla bien alimentada y bien nutrida durante la noche si te vienen a buscar era algo pues muy habitual, estaba muy mal no hacerlo, pues le dicen, bueno, vosotros pasad y dormid, pero nada más, el féretro que se queda fuera. Empiezan a tener hambre y como no les dejan cocinar, pues empiezan a quejarse del hambre. De repente escuchan ruido en la cocina. Ruidos como que alguien está con perolas y haciendo algo. Se levantan, van hasta allí, hasta la cocina. Lo que ven es a una mujer altísima, desnuda, claro, como la han enterrado, haciendo la cena. Y sin decir palabra, le señala la cena como diciendo, aquí podéis cenar. Pero la escena, la descripción de la escena es que yo no te la sé contar, pero es, madre mía. Demasiado bien la has contado. Pero ¿y la gente se comió la cena? No. Digo, a ver qué le ha echado. No. Se fueron sin cenar. Los de la granja dijeron, mira, Se quitó el hambre, ¿no? De todas formas, digo yo. Os vais. Esta mujer cogió, se volvió a su féretro de nuevo al día siguiente, volvieron, consiguieron llevar a la iglesia, salieron luego pitando de nuevo de vuelta a la granja, pero a partir de ahí empezaron a los Draugar una serie de cosas extrañas que empezaron a aparecer en las casas, focas fantasmales que surgían del fuego, algunas cosas que daban mucho miedito, y luego empezaron a aparecer Draugar, gente que moría y que se convertía en Draugar, y que bueno, fue una cosa que asoló prácticamente la región. Pero bueno, una escena que te cuento de las muchas que puedes leer en estas sagas y que desde luego son muy entretenidas, como ves. Básicamente que abrió las puertas del infierno en el pueblo para que saliera todo el mundo. Pues nada, chicos, hasta aquí la primera parte de la entrevista con Javier, que fue muy amable y estuvimos hablando de un montón de cosas. Y bueno, pues lo que me está pasando últimamente con las entrevistas, que están quedando muy largas, y como hablamos pues de temas distintos, prefiero cortarla y hacer vídeos separados y poco más. Espero que os haya gustado y en cuanto pueda sacaré la siguiente parte, que vamos a hablar de mitología nórdica, que Javier es muy experto también en este tema. Y nada, como os digo siempre, hablamos de unas cosas muy raras, pero cosas más raras se han visto. Hasta pronto.